La galaxia siempre había sido un lugar donde los fuertes cazaban a los débiles y nadie lo cuestionaba porque así era como funcionaban las cosas. Y el Consejo Galáctico se había asegurado de ello durante 3000 años. El comandante Hake Morrison se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Valiant, observando cómo la pantalla mostraba algo que le heló la sangre. Una enorme nave alienígena estaba destrozando la nave colonial Meridian, y la gente dentro moría, y aún no podían hacer nada al respecto. La teniente Amy Wells estaba sentada en su puesto con las manos ligeramente temblorosas mientras observaba lo mismo, y su voz sonó hueca al hablar y dijo que ni siquiera estaban tomando prisioneros, sino que los estaban cazando como animales. Los alienígenas se hacían llamar el dominio Kraraft, y parecían pesadillas con 6 patas y cuerpos cubiertos de una armadura metálica capaz de detener la mayoría de las armas. Llevaban 50 años asaltando el espacio humano, tomando lo que querían y matando a todos los demás miembros del Consejo, pero no conseguían nada, porque las especies muertas no podían quejarse. Hake había servido en el ejército durante 15 años y luchado en 3 guerras coloniales diferentes contra otros humanos, y creía haber visto lo peor que la gente podía hacerse. Pero se equivocaba, porque lo peor venía de allá afuera, de las estrellas, de especies que habían convertido la crueldad en su forma de vida y la caza de otros en algo normal. La capitana Lisa Bennett estaba sentada en la silla de mando, con el pelo canoso y los ojos que habían visto demasiadas batallas, y su rostro no mostraba nada. Pero Hake sabía que ella pensaba lo mismo que él, si debían huir o luchar. Hake se volvió hacia ella y dijo: «Capitán Bennett, tenemos que hacer algo porque no podemos quedarnos viendo cómo sucede esto». Lisa lo miró con voz tranquila pero firme al decir que nos superan en armamento 5-1, comandante, y que si nos enfrentamos a ellos moriremos, y entonces, ¿quién advertirá a la Tierra de lo que ha pasado aquí? Hake entendió la lógica, pero su corazón le decía algo diferente y dijo que si huimos, esa gente morirá de todos modos y nos convertiremos exactamente en lo que los extraterrestres creen que somos, presas que huyen. Lisa se quedó mirando la pantalla un buen rato, observando cómo la nave se alejaba de los restos en llamas del Meridian y las cápsulas de escape flotaban en el espacio, pero la mayoría tenían agujeros porque la nave les había disparado por diversión. Tomó una decisión y dijo: «Timonel, trace un rumbo de intercepción y carguen todas las armas que tenemos y transmitan este combate por todos los canales con un rayo directo al comando de la Tierra». Amy pareció sorprendida y dijo: «Capitán», con una pregunta en la voz. Lisa sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Y añadió: «Si vamos a morir hoy, teniente, nos aseguraremos de que la galaxia vea exactamente lo que sucede cuando se cazan humanos». Y les dijo que cargaran todos los tubos delanteros con todo lo que tenían porque ya era hora de que estos alienígenas aprendieran que las presas podían tener dientes. El Valiant viró en el espacio y sus motores ardían al máximo mientras aceleraba hacia la nave. Hake mostró la pantalla táctica, que mostraba que la nave enemiga era 5 veces más grande y tenía armas que habían destruido docenas de colonias humanas a lo largo de los años. El teniente Danny Price gritó desde la estación táctica: «Las armas están listas y tenemos el objetivo fijado». Y estaba listo. Lisa dio la orden de disparar y el Valiant se estremeció cuando los misiles y las ráfagas de cañones de riel se dispararon en la oscuridad. Observaron cómo las armas impactaban en los escudos de la nave, haciéndolos brillar como un pequeño sol. Pero Hake notó algo importante: algunos disparos habían atravesado ligeramente los escudos. Amy informó que la nave enemiga estaba girando y dijo: «Parece que ahora tenemos su atención». Lisa respondió: «Bien», y les dijo que mantuvieran la atención porque ahora necesitaban ver si podían sobrevivir a lo que venía después. Los siguientes 10 minutos fueron de caos y violencia mientras la Valiente se abría paso y serpenteaba por el espacio usando todos los trucos que los pilotos humanos habían inventado. La nave era poderosa, pero también lenta, ya que estaba diseñada para cazar naves civiles desarmadas, no para combatir. Una nave de guerra que se negaba a morir en silencio. Hake coordinó los sistemas de defensa y desvió la energía de lo innecesario a los escudos y armas, porque no podían ganar esta batalla, pero podían hacerla dolorosa y costosa para los Krat. Amy anunció que tenían una brecha en la cubierta 7 y que estaba sellando los mamparos para evitar que se escapara el aire. Danny añadió que sus escudos delanteros estaban al 30% y seguían disminuyendo. Lisa no se inmutó y simplemente les dijo que siguieran disparando y no le dieran al enemigo ni un segundo para respirar o pensar. Los misiles de la Valiant encontraron puntos débiles en las defensas de la nave y uno de ellos atravesó el escudo del motor y provocó una serie de explosiones. Un misil impactó contra el costado de su nave y otro misil destruyó uno de sus conjuntos de armas. Danny dijo de repente: «Están lanzando cazas y tenemos 2 docenas de contactos que se acercan rápidamente». Lisa ordenó a los sistemas de defensa puntual que se activaran libremente y mantuvieran a los cazas alejados.
Los cañones automáticos del Valiant comenzaron a disparar y crearon un muro de metal y explosiones alrededor de la nave. Los cazas eran rápidos y letales, pero la mayoría no logró atravesar el fuego defensivo. Entonces, la nave disparó su arma principal, un rayo de partículas capaz de cortar un planeta por la mitad. Lisa hizo girar al Valiant, pero no había forma de esquivar algo que se movía a la velocidad de la luz. El rayo los alcanzó por el costado derecho, atravesó la armadura como si fuera papel y derritió 3 cubiertas. La nave rugió con alarma sonando por todas partes y las luces parpadearon. Amy informó con voz temblorosa que la red eléctrica de su lado derecho había desaparecido y que estaban ventilando la atmósfera de varias secciones. Jake revisó los informes de daños en su pantalla y supo que se estaban muriendo. Pero también vio que la nave también estaba dañada y dejaba un rastro de escombros y atmósfera por los impactos. Miró a Lisa y dijo en voz baja que les quedaba una jugada. Lisa comprendió de inmediato lo que quería decir y preguntó cuántos tripulantes había en la sección delantera. Jake le dijo 15 personas, pero ya estaban aislados por las brechas del casco y estaban muertos, hicieran lo que hicieran o no. Lisa cerró los ojos un momento y luego dijo, hazlo. Jake empezó a trabajar en los controles del reactor y a anular todos los sistemas de seguridad que la humanidad había construido en sus naves porque iban a convertir al Valiant en una bomba, y sería una bomba enorme y furiosa. Lisa abrió las comunicaciones de toda la nave y dijo, todos a bordo. Aquí el capitán y abandonen la nave inmediatamente y tienen 2 minutos para llegar a las cápsulas de escape. Amy dijo, capitán, usted también tiene que irse. Pero Lisa negó con la cabeza. Lisa le dijo que alguien tenía que pilotar la nave y que esa persona sería ella, y le dijo a Amy que se moviera ya. Jake permaneció en su puesto, moviendo los dedos rápidamente sobre los controles, y Amy dudó, pero luego corrió hacia las cápsulas de escape, y Danny también se quedó en su puesto. Danny simplemente dijo que no se iba, señor. Lisa los miró a ambos, y algo parecido al orgullo se dibujó en su rostro, y le dijo a Jake que planeara la mejor ruta de embestida y le dijo a Danny que quería todas las armas que les quedaban para disparar. Justo antes del impacto, ambos dijeron que sí, señora. Al mismo tiempo, el Valiant giró una última vez, con el morro apuntando directamente a la sección de mando de la nave Krat, y el reactor ascendió hacia un punto crítico, y Jake lo contuvo con un control cuidadoso. La nave Krat disparó de nuevo, pero Lisa rodó a través de ella y recibió el impacto en el blindaje inferior porque ahora estaban cerca, lo suficientemente cerca como para ver cada detalle del casco de la nave alienígena y ver las cicatrices de 1000 otras cacerías. Lisa dijo, por la Tierra y por todos los que no pudieron defenderse. Jake añadió, por la humanidad. El Valiant se estrelló contra la nave a una velocidad increíble. Y en ese mismo instante, todos los misiles restantes se dispararon, y Jake liberó todos los seguros del reactor a la vez. La explosión iluminó todo el sistema como un segundo sol. Y cuando la luz se desvaneció, ambas naves desaparecieron, convertidas en nubes de gas y escombros en expansión. Pero a lo largo de la galaxia, en 1000 mundos y cientos de estaciones, la gente vio la grabación y vio una nave humana, superada en armamento y potencia, cargando directamente hacia la muerte en lugar de dejar que los depredadores ganaran. En los pasillos del Consejo Galáctico y en las salas de guerra de docenas de especies depredadoras, comenzó una nueva conversación porque ahora tenían que responder a una pregunta que nunca antes se habían planteado. ¿Qué hacer cuando la presa decide contraatacar? El almirante Richard Cole vio el video de los últimos momentos del Valiant por 47ª vez. Y cada vez que lo veía, el dolor era igual de agudo porque Lisa Bennett había sido su amiga durante 20 años y Jake Morrison había sido como un hijo para él. Y ahora se habían ido. La sala del consejo en la estación Unity estaba llena de cientos de alienígenas de diferentes especies y miles de delegados, y todos observaban al representante humano con expresiones que iban desde la diversión hasta el desprecio, pues creían que los humanos eran débiles. El embajador Krat, llamado Vasque, se erguía sobre sus 6 patas, y su cuerpo metálico crujía y crujía al moverse, y su voz traducida resonaba por la sala, diciendo que la nave humana había atacado sin provocación, que habían actuado en defensa propia, y que la elección de los humanos del suicidio en lugar de la rendición no era asunto suyo. Richard se levantó lentamente. Era un hombre corpulento de 1,93 metros, con hombros anchos, cabello canoso y ojos que habían visto demasiadas batallas. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de cada delegado. Comió a quien lo mirara. Repitió las palabras lentamente, sin provocación, y luego dijo, destruiste una nave colonial con 3000 civiles, incluyendo hombres, mujeres y niños, y a eso lo llamas defensa propia. Brasque respondió que estaban en terrenos de caza de Kraraft, que habían sido reclamados por derecho de conquista hacía 3 siglos. Richard preguntó, ¿reclamados de quién?
y luego respondió a su propia pregunta diciendo, «Déjame adivinar, alguien que no puede responder porque los mataste a todos». La cámara se llenó de murmullos y susurros porque lo cierto era que la mayoría de las especies en la sala habían hecho exactamente lo mismo en algún momento de la galaxia, se alimentaban de depredación, y siempre lo habían hecho. El portavoz del Consejo, una criatura flotante con forma de bolsa de gas llamada Bené, alzó sus apéndices y dijo que el Consejo reconoce la reclamación histórica del dominio de las naves sobre ese sistema, que este asunto está cerrado y que la humanidad pagará reparaciones por la nave destruida, y que no habrá más discusión. Richard sonrió, pero no era una sonrisa amistosa en absoluto. Dijo que no con mucha claridad. Toda la sala quedó en silencio, y se podría haber oído caer un alfiler. El portavoz preguntó, «Disculpen», como si no hubieran oído bien. Richard repitió que quería decir que no, que la humanidad no pagaría reparaciones, que no aceptaría la reclamación de las naves y que se retiraba formalmente del Consejo Galáctico con efecto inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos y los delegados comenzaron a gritarse entre sí, y Vasque se irguió en toda su altura, imponiéndose a la delegación humana. Vasque gruñó que los humanos no podían retirarse porque estaban obligados por el tratado y la ley del Consejo. Richard dijo que estaban atados a la creencia de que el Consejo representaba algo más que los fuertes se comieran a los débiles. Pero se equivocaban en eso. Así que terminaron y la Tierra quedó cerrada a las naves del Consejo y las colonias humanas estaban prohibidas. Y si alguna especie del Consejo entraba en el espacio humano sin permiso, la humanidad lo consideraría un acto de guerra. El orador preguntó con incredulidad si Richard estaba amenazando a todo el Consejo. Richard dijo que no y explicó que les estaba prometiendo algo, y les dijo que habían pasado 3000 años enseñando a la galaxia que la fuerza hace la justicia y que los débiles existen para ser sometidos a la oración. Los felicitó porque la humanidad había aprendido la lección, pero no el papel que el Consejo quería que desempeñaran. Se dio la vuelta y salió de la cámara con su delegación siguiéndolo, y la cámara estalló en caos con todos gritando y discutiendo. En la Tierra, ya se habían enviado órdenes a todas las colonias humanas, estaciones y naves, indicándoles que fortificaran sus posiciones, porque décadas de tecnología militar, guardada en los estantes y considerada demasiado agresiva, peligrosa o cruel, ahora estaba siendo desplegada. La humanidad había intentado la paz, la diplomacia y encajar en el orden galáctico. Ahora iban a intentar algo completamente distinto. La general Patricia Young se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba todo el espacio humano con 200 colonias repartidas en 80 sistemas estelares diferentes, vulnerables y expuestas, el terreno de caza perfecto para docenas de especies depredadoras. Les dijo a los oficiales reunidos que los alienígenas vendrían a por ellos porque el Consejo no toleraría la rebeldía y que enviarían a los Krat, a los Ben o a cualquiera de las otras especies que habían construido sus imperios sobre la base de especies más débiles. El coronel Ryan Bell, al mando de la Fuerza de Defensa Marciana, dijo, «Que vengan». Porque la humanidad se había estado preparando para esto. Patricia preguntó si realmente se habían estado preparando, ya que los humanos habían luchado entre sí durante siglos, pero nunca habían luchado contra algo así, que eran especies con millones de años de evolución. Mientras los superdepredadores y las civilizaciones se basaban completamente en la conquista, una nueva voz se alzó y dijo, «Ellos tampoco». Todos se giraron para ver quién había hablado, y de pie en la puerta estaba la doctora Ellen Grant, directora del Instituto de Investigación de Xenobiología de la Tierra, una mujer menuda de mirada penetrante y una mente que entendía la psicología alienígena mejor que casi nadie. Patricia le pidió que explicara a qué se refería. Ellen sacó una nueva pantalla que mostraba los perfiles biológicos de las principales especies del Consejo y comenzó a hablar. Explicó que todas las especies depredadoras del Consejo habían evolucionado en mundos de baja gravedad con abundantes presas. Y eran cazadores de emboscada, cazadores persistentes o cazadores en manada, pero no eran presas persistentes, y nunca habían tenido que serlo porque cuando cazaban, esperaban que sus presas huyeran, se escondieran o murieran en silencio. Ryan preguntó qué sucedía cuando la presa se defendía. Ellen dijo que entonces se confundieron y sacó las imágenes de combate de la batalla final del Valiant y señaló la pantalla. Les dijo que miraran la nave. Les explicó que tenían un exoesqueleto blindado, armas poderosas y una apariencia aterradora, y que estaban diseñados para intimidar y abrumar, pero su doctrina de combate era simple, golpear fuerte, atacar rápido y avanzar. Nunca habían tenido que adaptarse porque nada los había obligado a hacerlo. Les mostró cómo el Valiant había dañado significativamente la nave Krat antes de ser destruida y explicó que un destructor no debería haber podido dañar a un acorazado, no tan gravemente, pero lo hizo porque el capitán Krat no sabía cómo luchar contra algo que se negaba a morir y simplemente intentaba las mismas tácticas una y otra vez, esperando resultados diferentes. Patricia se inclinó hacia adelante, estudiando la grabación con atención, y dijo, «Entonces,
tenemos una ventaja. Ellen la corrigió y dijo, no, tenemos la ventaja porque la humanidad no evolucionó como superdepredadores, sino como cazadores persistentes en un mundo mortal de alta gravedad, y los humanos no eran los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más resistentes, pero eran implacables, se adaptaron, aprendieron y no se detuvieron. Ryan dijo en voz baja que la galaxia estaba a punto de comprender lo que eso significaba. Patricia asintió y dijo, muy bien, tenemos quizás 6 meses antes de que lleguen en masa, o quizás menos. Así que debemos asegurarnos de estar listos para mostrarles exactamente cómo es una presa humana cuando tiene dientes. En todo el espacio humano, los preparativos se intensificaron, las fábricas de armas trabajaron en triple turno, todos los civiles con experiencia militar fueron llamados al servicio, las milicias coloniales se entrenaron día y noche, y los científicos trabajaron sin descanso en nuevas tecnologías, nuevas armas y nuevas formas de hacer sangrar a los cazadores. En la profunda oscuridad entre las estrellas, las naves humanas comenzaron a moverse. Y no corrían ni se escondían. Estaban cazando. La capitana Nina Foster comandaba la nave furtiva Sombra, una de las 50 naves de este tipo desplegadas en los confines del espacio humano. Su misión era simple, encontrar naves del Consejo, estudiarlas y aprender sus patrones. Y cuando llegara el momento, debía matarlas. La Sombra era un nuevo diseño, construido con tecnología que los humanos habían revertido a partir de naves del Consejo capturadas. Y luego refinado con ingenio humano. Era rápido, estaba fuertemente armado y era casi invisible a los sensores convencionales. El teniente Scott Barnes llamó desde la estación de sensores anunciando contacto y explicó que se trataba de un grupo de asalto Ben con 3 naves que se dirigían a la colonia Titán. Nena estudió la pantalla táctica y los Ben eran otra especie depredadora con aspecto de reptiles que asaltaban colonias aisladas en busca de esclavos y recursos. Preguntó cuánto tardarían en llegar a Titán. Scott respondió 6 horas. Preguntó cuánto tiempo les tomaría interceptarlos. Scott calculó 4 horas si se esforzaban al máximo. Na sonrió y dijo que se presentaran. Le dijo al timonel que trazara un rumbo de intercepción y que cargara misiles cazadores asesinos con las nuevas ojivas, porque iban a probar las teorías del Dr. Grant. La Sombra aceleró en la oscuridad, moviéndose como un lobo entre ovejas que habían olvidado que los lobos existían. La galaxia se había aprovechado de otras durante 3000 años. Ahora era el turno de la humanidad de cazar. La flota de clasificación Ben nunca vieron venir la Sombra porque no buscaban amenazas, y ese fue su primer error. La capitana Nina Foster observó cómo las 3 naves alienígenas se acercaban a la colonia Titán siguiendo patrones desgastados por siglos de caza fácil. Se movían en una formación dispersa, con sus motores ardiendo e irradiando suficiente energía para iluminar todos los sensores a un año luz en todas direcciones. Y no intentaban ser sutiles porque nunca lo habían necesitado. El teniente Scott Barnes informó que los alienígenas estaban iniciando su ataque y lanzando cápsulas de asalto hacia la superficie de la colonia. Las manos de Na se apretaron en su silla de mando, porque su instinto le gritaba que interviniera ahora y detuviera esas cápsulas antes de que llegaran a la superficie. Pero el tiempo lo era todo, y si atacaba demasiado pronto, las otras naves se dispersarían, informarían y advertirían al Consejo. Dijo en voz baja que esperaran. Las cápsulas de asalto se dirigían hacia la atmósfera de Titán, pero a diferencia de todas las demás colonias que la Van había atacado, esta estaba lista. Y las baterías de misiles que habían sido ocultos bajo una red de camuflaje, se conectaron y comenzaron a rastrear las cápsulas. Scott dijo que la red de defensa del Titán estaba activa y que ya estaban disparando. El 90% de las cápsulas de asalto murieron en la primera salva y se convirtieron en bolas de fuego en la atmósfera superior. Los supervivientes lograron llegar a tierra, pero se encontraron no con civiles en pánico, sino con milicianos entrenados para el combate en posiciones fortificadas. La comunicación por radio del Vietnam fue satisfactoria porque pasó de la confianza a la confusión y finalmente a la alarma. Scott notó que la nave líder estaba rompiendo la formación y moviéndose para apoyar el asalto terrestre. Na dijo perfecto y ordenó a las armas que apuntaran a la nave de barandilla y preparar todos los misiles en una extensión completa y disparar a su objetivo. La Sombra se acercaba como un fantasma en la noche y la vietnamita aún no los había detectado porque ¿por qué lo harían? Y nada los persiguió. No, dijo Mark. 20 misiles surgieron de los tubos de lanzamiento de las Sombras y su motor se mantuvo frío hasta que estuvieron a apenas 1000 kilómetros del objetivo. Entonces se activaron y aceleraron al 70% de la velocidad de la luz en cuestión de segundos. Los sensores de la nave vietnamita emitieron advertencias, pero ya era demasiado tarde porque los misiles impactaron en un estruendo de explosiones, y cada ojiva estaba diseñada no solo para dañar, sino para inutilizar y causar el máximo caos. Los escudos de la nave Ben colapsaron como papel y sus motores se apagaron en la atmósfera,
ventilados por una docena de brechas en el casco. Scott dijo que el objetivo 2 estaba girando y que habían avistado la sombra. Na le ordenó a Helm que usara el patrón evasivo Delta y los mantuviera en la sombra del sensor de la nave dañada, y ordenó a las armas que apuntaran a su red eléctrica con la siguiente descarga. La sombra viró bruscamente usando la nave dañada como cobertura, y la segunda nave vietnamita disparó a ciegas con rayos de partículas, atravesando el espacio donde la sombra había estado segundos antes. Scott observó que estaban entrando en pánico y que sus tácticas se estaban desmoronando. Nina explicó que eso se debía a que nunca antes habían estado en una emboscada de este tipo, y ordenó a comunicaciones que enviaran un mensaje de rayo estrecho a Titán, indicándoles que atacaran a la nave líder. Desde la superficie de la colonia, los cañones de riel pesados abrieron fuego y la nave líder, centrada en el asalto terrestre, recibió los impactos en su blindaje inferior, que no fueron suficientes para destruirla, pero sí para herirla y hacerla estremecer. La sombra emergió de su cobertura, más cerca ahora, casi a distancia de combate espacial. Y Nina pudo ver el casco de la nave vietnamita con perfecto detalle y los puertos de armas, que lo seguían y trataban de apuntarlos. Dijo con calma que estaban disparando. El cañón principal de la sombra era un cañón de riel capaz de atravesar 1 metro de blindaje compuesto como si fuera papel de seda, y los escudos de la nave Vena habían sido diseñados para detener armas de energía, no proyectiles sólidos a velocidades relativistas. La bala impactó en la nave vietnamita justo por encima de su reactor principal y la física hizo el resto, ya que el núcleo de energía de la nave se volvió crítico y la nave se desintegró en una explosión de fuego nuclear. Scott dijo que 2 habían caído y que la nave líder estaba en marcha. Na dijo que no y lo corrigió diciendo que intentaba correr porque había una diferencia, y le dijo a Helm que trazara un rumbo de persecución y no la dejara alcanzar la distancia de salto. La sombra fue más rápida y alcanzó a la nave vietnamita a 10.000 kilómetros del límite del sistema. Y esta vez no hubo emboscada ni sorpresa, solo una nave de guerra humana y un asaltante alienígena, y la pregunta de quién quería sobrevivir más. La respuesta quedó clara porque la vietnamita luchaba con la desesperación de un depredador convertido en presa, pero sus tácticas eran obsoletas y predecibles, fruto de 3 siglos de lucha contra víctimas que no podían contraatacar. La tripulación de Nena se había entrenado contra los mejores estrategas y oficiales humanos, quienes habían dedicado toda su carrera a estudiar cómo luchar cuando se les superaba en armamento y en fuerza. Y cada movimiento que hacían los Ben, la sombra tenía una respuesta, y cada arma que disparaban, la sombra la evadía o absorbía. Lenta y metódicamente, Nena desmontó la nave Ben pieza por pieza. Scott dijo con sorpresa en su voz que estaban indicando su rendición. Na dudó porque una parte de ella quería terminarla y mostrar la misma misericordia que los Ben habían mostrado a miles de colonos humanos a lo largo de los años. Pero esa no era la misión, porque la misión era enviar un mensaje. Les ordenó desactivar los motores y armas enemigos. Los últimos disparos fueron precisos y quirúrgicos, y la nave vietnamita quedó inerte en el espacio, indefensa e impotente. Scott dijo que el canal estaba abierto. Na respiró hondo y dijo, «Soy la capitana Nina Foster de la nave de defensa de la Tierra, Sombra». Les informó que su ataque a territorio humano había sido repelido, que sus naves habían sido destruidas o inutilizadas y que regresarían al Consejo para entregarles el mensaje de que la humanidad ya no era una presa y que cualquier especie que entrara en su espacio con intenciones hostiles correría la misma suerte. Los humanos no huirían ni se esconderían, que lucharían y que ganarían. Cortó el canal y le dijo a Scott que colocara una baliza en el casco y se asegurara de que no pudieran retirarla, ya que quería que el Consejo rastreara cada salto que hicieran de regreso a casa. Scott respondió y preguntó qué debían hacer con los supervivientes de las otras naves. Na miró los campos de escombros y las cápsulas salvavidas dispersas que flotaban en el espacio y dijo, «Rescátenlos, bríndenles atención médica y luego envíenlos a casa con sus amigos». Scott preguntó por qué con confusión en su voz. Na dijo en voz baja que el Consejo necesitaba ver que los humanos no eran como ellos y que los humanos. Los S no mataban sin remedio ni eran monstruos, simplemente estaban hartos de ser víctimas. La sombra terminó su trabajo y saltó del sistema, dejando a la nave de la revuelta averiada y a su cargamento de supervivientes rescatados para que regresaran a casa con dificultad. El almirante Richard Cole recibió el informe de Na 3 días después, junto con informes de otras 40 naves, y el patrón era el mismo en todas partes. Los asaltantes del Consejo entraban en el espacio humano con confianza y descuido, pero se topaban con una resistencia coordinada que los dejaba muertos o huyendo. La general Patricia Young estudió el despliegue táctico y dijo que estaban ganando porque cada enfrentamiento le salía a favor. Richard la corrigió y dijo que estaban ganando las primeras rondas, pero que esto era solo el prólogo porque el Consejo aún no había comprometido fuerzas importantes y seguían considerando a los humanos una molestia y una rebelión menor. Patricia preguntó cuánto tiempo tardaría eso en cambiar. Richard dijo días o quizás horas,
porque eventualmente alguien importante moriría y entonces el Consejo dejaría de verlo como control de plagas y empezaría a verlo como una guerra. Patricia asintió y dijo, entonces más les vale asegurarse de estar preparados para lo que viene después. En la estación Unidad, la Cámara del Consejo era un caos, y los delegados se gritaban entre sí, lanzando acusaciones como misiles, y Vasque, el embajador Krat, estaba de pie, moviendo sus 6 extremidades descontroladamente. Gruñó que los humanos habían atacado 17 naves del Consejo en la última semana, y que esto era un acto de guerra contra todo el Consejo. El embajador Ra de los Saurin replicó diciendo que los humanos habían atacado naves que asaltaban su territorio y que quizás si el Consejo dejara de tratarlos como presas, dejarían de actuar como depredadores. Brasque dijo rotundamente que los humanos eran presas, débiles, primitivos y apenas capaces de viajar interestelarmente, y que el hecho de que tuvieran algo de aguijón no cambiaba lo que eran. Lero respondió que la NASA pensaba lo mismo antes de que los humanos destruyeran 3 de sus naves y enviaran a los supervivientes a casa avergonzados. El orador levantó sus apéndices para pedir silencio y dijo que, independientemente de la filosofía, tenían un problema práctico porque los humanos habían rechazado la autoridad del Consejo y estaban interfiriendo con los territorios de caza establecidos, y esto no podía tolerarse. La pregunta era qué hacer al respecto. Brasque sugirió aplastarlos de inmediato, enviar una flota de batalla y reducir sus mundos a cenizas, dando un ejemplo que duraría 1000 generaciones. El LRA preguntó qué pasaría si contraatacaban y si ensangrentaban esa flota como habían ensangrentado a cada grupo de asalto enviado por el Consejo. Fras dijo entonces que enviarían otra flota, y otra, porque el Consejo tenía millones de naves y miles de millones de guerreros, y los humanos tenían cientos de naves como máximo, y las matemáticas ganarían. Una nueva voz dijo, a menos que las matemáticas fueran exactamente lo que los humanos querían que pensaran. Todos los delegados se giraron para mirar, y el orador era el embajador Vex de los Arcontes, una especie antigua que había presenciado el auge y la caída de una docena de imperios galácticos. Y Vex era viejo, incluso para los estándares de los Arcontes, y rara vez hablaba en las sesiones del Consejo. El orador le pidió a Vex que se explicara. Vex dijo lentamente que los humanos no luchaban para ganar porque no podían ganar un conflicto directo. La flota del Consejo llegó al espacio humano como un martillo cayendo del cielo. 3000 naves, desde pequeñas corbetas hasta enormes dreadnoughts, representando a 20 especies diferentes, se unieron como la mayor fuerza militar reunida en 200 años, y toda ella apuntaba contra una especie obstinada que se negaba a reconocer su lugar. El almirante Richard Cole los vio materializarse en el límite del sistema Saúl y sus señales de salto iluminaron todos los sensores que la humanidad tenía. Se paró en el puente del EDS Defiant, que era la nave de guerra más grande que la Tierra había construido jamás. E hizo cálculos mentales. El Consejo superaba en número a toda la flota defensiva de la humanidad en una proporción de 10-1, y lo superaban en armamento aún más, y en una lucha directa, la Tierra perdería. Menos mal que nadie dijo nada sobre luchar con rectitud. Richard dijo con calma a todas las naves que debían comenzar la operación Hornet y mostrarles a sus invitados qué clase de nido acababan de patear en el espacio humano. Las naves de guerra que se habían escondido en cinturones de asteroides, detrás de lunas y en la oscuridad exterior cobraron vida y aún no atacaban, solo encendían sus sensores y permitían a la flota del Consejo ver exactamente cuán rodeadas estaban. En el puente de la nave insignia de la flota del Consejo, el comandante supremo Tailan de los Ben estudió la pantalla táctica con creciente inquietud, pues esperaba que los humanos concentraran sus fuerzas alrededor de la Tierra y libraran una última batalla desesperada defendiendo su mundo natal. Pero en cambio, se habían dispersado y había cientos de naves, ninguna más grande que un frigot, esparcidas por todo el sistema. Su oficial táctico dijo que era un perímetro defensivo y que intentaban. El Consejo lucha por cada centímetro de espacio. Talen explicó lentamente que no era un perímetro defensivo, sino una trampa, porque querían que el Consejo se dispersara, persiguiendo esas naves y desmantelando la flota. Su oficial preguntó qué debían hacer entonces. Talen decidió que harían exactamente lo que los humanos no querían, ir directamente a la Tierra con la flota completa a máxima aceleración, aplastarían el planeta natal humano y el resto de la rebelión moriría. Era un buen plan, e incluso podría haber funcionado si los humanos hubieran estado luchando para ganar. No lo estaban, y luchaban para que la victoria doliera. La flota del Consejo comenzó su avance hacia la Tierra con 3000 naves en formación, y estaban a medio camino cuando detonaron las primeras minas. La humanidad había pasado 6 meses sembrando el espacio humano con armas, incluyendo minas nucleares, vehículos de destrucción cinética y plataformas de misiles, y todas habían estado ocultas, esperando. Y ahora despertaron y se pusieron manos a la obra. Un crucero pesado CR murió cuando un impactador cinético que se movía al 90% de la velocidad de la luz atravesó sus escudos y siguió avanzando.
El impacto liberó energía medida en megatones y una formación de destructores se topó con un campo minado que convirtió el espacio en un muro de fuego nuclear. Un portanaves Teron vio sus bahías de lanzamiento destrozadas por misiles que parecían surgir de la nada. La flota del Consejo no se detuvo, pero se desangró y las naves se desintegraron, dañadas o destruidas. Los humanos no intentaban detener el avance, sino que cada kilómetro costaba algo. El oficial táctico de Tealen informó con voz temblorosa que habían perdido 60 naves y que aún no habían visto a la flota humana. Talen les ordenó que siguieran avanzando porque eran defensas automatizadas y, una vez que se enfrentaran a la fuerza humana principal, todo se derrumbaría. En el Defiant, Richard observó cómo la flota del Consejo avanzaba por el campo de batalla y se permitió una pequeña sonrisa. Dijo: indiquen a todas las naves que ejecuten la fase 2. La flota humana dejó de correr y empezó a luchar, pero no como el Consejo esperaba, ya que no había una gran línea de batalla ni un choque de titanes. En cambio, pequeños grupos de naves humanas atacaron la flota del Consejo desde una docena de ángulos, disparando y corriendo, sin detenerse el tiempo suficiente para ser atacadas con eficacia. La capitana Nina Foster abalanzó la sombra a baja altura y velocidad con su frigot, danzando entre dos dreadnoughts del Consejo, y sus armas apenas rozaron sus escudos. Pero ese no era el objetivo, porque el objetivo era obligarlos a girarse y encararla, perdiendo preciosos segundos rastreando un objetivo que no podían atrapar. Mientras estaban distraídos, otras 3 naves humanas los atacaron por la espalda con sus misiles, dirigidos no a los cascos fuertemente blindados, sino a los conjuntos de sensores, los nodos de comunicación y los objetivos fáciles que convertían a una nave de guerra en un casco ciego y sordo. Talen gruñó que era como luchar contra el humo, porque no se quedaban quietos. Su oficial táctico les preguntó por qué debían hacerlo cuando el Consejo los superaba en número y cualquier batalla que se resistieran, la perderían. Talen dijo entonces que obligarían a los humanos a no intervenir y ordenó a la flota que rodeara la Tierra porque si querían defender su mundo natal, tendrían que superar a las fuerzas del Consejo. La flota del Consejo se reorganizó y avanzó, y la Tierra se alzaba ante ellos como esa hermosa canica azul verdosa que había engendrado la obstinada rebeldía de la humanidad. Talen se permitió un momento de anticipación porque una vez que la Tierra cayera y sus ciudades ardieran, el resto de la humanidad se derrumbaría. Estaba tan concentrado en el planeta que casi se perdió lo que sucedía a sus espaldas. Su oficial táctico dijo con urgencia que estaban recibiendo informes de la retaguardia y que varias naves estaban siendo atacadas, pero no por naves humanas, sino desde la luna terrestre. Talen preguntó que con confusión en la voz. La pantalla táctica se actualizó y Talen sintió que se le helaba la sangre porque Luna, la luna de la Tierra, estaba iluminada como una estrella, y cientos de plataformas de armas, incluyendo cañones de riel y baterías de misiles que habían estado ocultas bajo cráteres falsos e instalaciones ficticias, disparaban contra la retaguardia de su flota. Susurró que no era una luna, sino una fortaleza, y que era así porque la humanidad había pasado décadas convirtiendo a Luna en la posición más fuertemente defendida del espacio conocido. Y cada cráter albergaba armas, cada caverna subterránea albergaba tropas, y todo el satélite era un arma gigantesca dirigida contra cualquiera lo suficientemente insensato como para atacar la Tierra. La retaguardia de la flota del Consejo se desintegró bajo la embestida, y las naves que habían sobrevivido a las minas y a los ataques relámpago de la flota humana murieron por docenas mientras las defensas de Luna se abrían. El oficial táctico de Talen informó que estaban sufriendo bajas a un ritmo insostenible y que necesitaban retirarse. Talen dijo que no porque si se retiraban ahora admitirían la derrota y mostrarían todas las especies de presas. Había un lugar en la galaxia donde el Consejo podía ser derrotado, y él dijo que avanzarían porque la Tierra estaba justo ahí. Su oficial dijo que incluso si tomaban la Tierra, perderían la mitad de la flota. Talen espetó que entonces perderían la mitad de la flota, pero ganarían. En el Defiant, Richard observó cómo la flota del Consejo se preparaba para el ataque y negó con la cabeza con tristeza, ordenando al general Young que ejecutara la fase final. En la superficie terrestre, en Nichu, búnkeres enterrados a kilómetros de profundidad. La general Patricia Young dio la orden que esperaba no tener que dar nunca. Dijo que todas las plataformas de defensa debían activar fuego sin restricciones y mostrarles por qué no se invade un mundo muerto. La Tierra tenía 7.000 millones de habitantes, la mayoría civiles. Pero la economía de guerra total de la humanidad implicaba que cada persona tenía un papel y se había entrenado y preparado. Y ahora esa preparación daba sus frutos. La superficie del planeta estalló en fuego de armas, incluyendo cañones de defensa orbital, misiles tierra-espacio y lanzadores electromagnéticos que lanzaban proyectiles de metal sólido al espacio a velocidades que los convertían en destructores de naves espaciales. Y el cielo sobre la Tierra se convirtió en un sólido muro de fuego. La flota del Consejo chocó contra él a toda velocidad. Cientos de naves murieron,
Y las que lograron superar el bombardeo inicial se encontraron luchando no solo contra la flota humana y las defensas de la Luna, sino también contra miles de amenazas menores, incluyendo satélites armados y naves civiles reconvertidas, e incluso cazas individuales pilotados por voluntarios civiles que habían decidido morir luchando antes que vivir esclavizados. Fue glorioso, aterrador y una completa locura. Era humano. Talen vio como su hermosa flota, orgullo del Consejo, se desmoronaba, y habían perdido 1000 naves, luego 1500 y luego 2000, y aún no habían asegurado la órbita alrededor de la Tierra. Su oficial táctico dijo en voz baja que habían perdido y que no podían ganar. Dalen quiso discutir, pero los números no mentían, porque su flota se estaba agotando, e incluso si tomaba la Tierra, no le quedaría nada con que defenderla. Pronunció palabras que sabían a ceniza y les ordenó que indicaran la retirada. La flota del Consejo dio media vuelta y huyó, acosada a cada paso por naves humanas que parecían multiplicarse como parásitos. Y para cuando llegaron al punto de salto, solo quedaban 800 naves. Palen había entrado en el espacio humano con 3000 naves, la mayor flota de la galaxia. Partió con apenas una cuarta parte, y todos en la galaxia lo presenciaron. En la Tierra, Richard estaba en el puente de desafío, mirando el planeta, y a su alrededor su tripulación vitoreaba porque celebraban su imposible victoria. La general Young dijo por el comunicador con incredulidad evidente en su voz que habían ganado. Richard la corrigió y dijo que habían sobrevivido porque había una diferencia y que el Consejo aún contaba con millones de naves y que regresarían. Patricia dijo, que vengan porque la humanidad estará lista. Richard observó el campo de escombros que rodeaba la Tierra y los restos de naves del Consejo y humanas, y que habían ganado la batalla, pero en el fondo sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. La galaxia estaba cambiando y el Consejo lo sabía. En los 3 meses transcurridos desde la batalla de la Tierra, 17 especies habían declarado su independencia de la autoridad del Consejo, y no todas eran especies de presa, ya que algunas eran depredadores de nivel medio que habían decidido que si los humanos podían enfrentarse al Consejo, tal vez ellos también podrían. La Confederación Sorint fue la primera en separarse y su embajador se retiró formalmente de la sala del Consejo con un discurso que resonaba con las palabras de Richard Cole, seguidos por los clanes Palaxi, la Asamblea Torbiana y una docena más. La respuesta del Consejo fue predecible y brutal, pues enviaron flotas para aplastar las rebeliones, restaurar el orden y recordarle a la galaxia su lugar. La mayoría de esas flotas nunca regresaron. Dondequiera que el Consejo enviara sus fuerzas, encontraban naves humanas esperando, no luchando directamente porque eso sería un suicidio, sino entrenando a las fuerzas locales, proporcionando armas y compartiendo tácticas, porque la humanidad había aprendido a luchar cuando se veía superada. Y ahora enseñaban esas lecciones a todo aquel que quisiera escuchar. En las cámaras del Consejo, el ambiente era sombrío y Vasque caminaba de un lado a otro frente a la asamblea con su carapace marcado por una batalla que había salido terriblemente mal. Gruñó que los humanos eran una enfermedad y que estaban infectando a toda la galaxia con su locura, porque primero desafiaron al Consejo y ahora ayudaban a otros a hacer lo mismo, y que el Consejo debía responder con una fuerza abrumadora y tierra de cristal, y dar un ejemplo tan aterrador que nadie se atrevería a resistirse jamás. El embajador Ra de los Aurin le recordó que habían intentado una fuerza abrumadora y que él había enviado 3.000 naves a la Tierra y solo 800 regresaron. Y ella preguntó ¿cuántas naves estaba dispuesto a perder esta vez, si serían 6.000 o 10.000, y cuánta fuerza del Consejo estaba dispuesto a sacrificar por venganza. Fras dijo que todo lo que hiciera falta, porque la alternativa era ver cómo el Consejo se derrumbaba. El embajador Vex del Arconte dijo que tal vez el Consejo debería derrumbarse. La Cámara quedó en silencio, y Vex llevaba 200 años en el Consejo y nunca antes había cuestionado su autoridad, y ahora todas las miradas se dirigían al antiguo Arconte. El orador exigió que Vex se explicara. Vex dijo lentamente que el Consejo se formó hace 3.000 años para poner orden en el caos. Pero en algún momento, el orden se convirtió en opresión, y no trajeron paz a la galaxia, sino miedo, y crearon un sistema donde la fuerza era la única moneda, y los débiles existían solo para servir a los fuertes. Frost protestó. Así funcionaba la naturaleza con depredadores y presas, y los fuertes sobrevivían. Vex preguntó si eso era cierto, porque había estado observando a los humanos y les enseñaban algo diferente, pues no eran la especie más fuerte ni la más rápida ni la más avanzada, pero se negaban a ser presas. Y esa negativa y esa obstinada insistencia en luchar incluso cuando debían perder los había hecho más fuertes que especies el doble de grandes. El orador preguntó qué sugería Vex. Vex respondió que sugería que se habían equivocado con los humanos, con la naturaleza de la fuerza y con todo. Y que si no cambiaban, la galaxia cambiaría sin ellos. En la Tierra,
El almirante Richard Cole se encontraba en una sala de conferencias con representantes de 40 especies diferentes, algunos de los cuales habían viajado por toda la galaxia para estar allí, y otros se unieron por holograma porque tenían demasiado miedo de abandonar sus sistemas de origen. Mientras los leales del Consejo buscaban traidores, Richard dijo, «Gracias a todos por venir». Sabía que era arriesgado, y que algunos corrían un gran riesgo al estar allí, pero necesitaban hablar sobre lo que vendría después. El representante K de los Palaxi, un ser corpulento con 4 brazos y actitud militante, dijo que lo que vendría después sería la guerra porque el Consejo no los dejaría ir pacíficamente, y que irían a por todos uno por uno hasta aplastarlos o volver a encadenarlos. Richard dijo, a menos que se mantuvieran unidos, porque la fuerza del Consejo provenía de la división y la conquista, y mantenían a todos aislados, asustados y luchando por las migajas. Pero si se unían y creaban algo nuevo, podrían estar a la altura del Consejo. El representante TL de los Torbianos preguntó con escepticismo si Richard se refería a un nuevo consejo y a otro gobierno que eventualmente se volvería tan malo como aquel del que intentaban escapar. La general Patricia Young dio un paso al frente y dijo, no es un consejo, sino una alianza de especies independientes que cooperan por decisión propia y no por la fuerza, sin presas ni depredadores, sino simplemente entre iguales. K dijo rotundamente que no funcionaría porque había demasiados rencores antiguos y demasiada historia, y que los Ben habían esclavizado a la mitad de las especies presentes, y los Kratts habían comido al resto, y preguntó si esperaban que todos simplemente olvidaran eso. Richard dijo que no, pero que esperaba que decidieran qué era más importante, si la venganza o la supervivencia. Porque ahora mismo, el Consejo estaba preparando otra flota más grande que la anterior. Y esta vez no solo vendrían por la Tierra, sino por todos los que apoyaran a la humanidad. La sala quedó en silencio mientras los representantes consideraban las palabras de Richard. Preguntaron en voz baja de qué tamaño de flota hablaban. Patricia dijo que su inteligencia sugería 10.000 naves y tal vez más, porque estaban retirando fuerzas de todos los sistemas, reclutando reservas y construyendo nuevas naves, y que estaban poniendo todo lo que tenían en un ataque masivo. K susurró 10.000 naves y dijo que ni siquiera la Tierra podría detenerlo. Richard estuvo de acuerdo en que la Tierra sola no podría, pero la Tierra, más la Confederación Sorint, más los clanes Palaxi, más la Asamblea Torbiana, más todos los demás en esta sala juntos, podrían tener una oportunidad. TL preguntó qué pasaría si perdían. Richard lo miró fijamente y dijo que entonces perderían luchando por algo por lo que valía la pena morir, incluyendo la libertad y la autodeterminación, y el derecho a vivir sin doblegarse ante nadie, y que eso valía la pena el riesgo. Uno a uno, los representantes asintieron, y no era entusiasmo, sino simplemente el reconocimiento de que habían superado el punto de no retorno porque habían desafiado al Consejo, y no había vuelta atrás. Ese día nació la Alianza Libre, no con celebración, sino con férrea determinación. 3 meses después, llegó la gran flota del Consejo. 15.000 naves, que constituían la mayor fuerza militar registrada en la historia, se lanzaron a las afueras de la humanidad. Espacio, y comenzaron su avance, aprendiendo de los errores pasados sin prisas. Sin dividirse, solo un muro sólido e imparable de naves de guerra avanzando a toda velocidad hacia la Tierra. General Patricia Young Stu apagó la exhibición táctica y dijo que habían aprendido porque no le estaban dando ninguna oportunidad a la humanidad. Richard dijo entonces que tendrían que crear algunas. Y sacó un mapa galáctico que mostraba las posiciones de las fuerzas de la Alianza y le dijo que el Consejo creía que se trataba de la Tierra, pero se equivocaban porque se trataba de la idea, y las ideas eran mucho más difíciles de destruir que los planetas. Abrió un canal con todas las naves de la flota de la Alianza, con cientos de naves y miles de capitanes esperando la orden. Richard dijo, aquí el almirante Cole a todas las fuerzas de la Alianza, y el Consejo ha enviado su gran flota para aplastarlos, restaurar su autoridad y recordarle a la galaxia su lugar, y esperaban que la humanidad defendiera la Tierra y librara una última batalla desesperada, defendiendo su mundo natal. Hizo una pausa para asimilarlo. Dijo, así que no iban a hacer eso porque iban a atacar. En el puente de la nave insignia de la flota del Consejo, el comandante supremo Talen estudió los informes de los sensores confundido, porque la flota humana se movía, pero no hacia él, y se dirigían a un sistema diferente, lejos de la Tierra y de todo. Su oficial táctico dijo que huían y abandonaban su mundo natal. Palen explicó lentamente que no huían, sino que hacían otra cosa, y le ordenó a su oficial que los rastreara y averiguara a dónde se dirigían. La respuesta llegó rápidamente, 100 lugares diferentes, porque la flota de la Alianza se había dividido en pequeños grupos, cada uno dirigiéndose a un sistema del Consejo diferente, no a las capitales ni a las principales bases militares, ya que estaban demasiado bien defendidas, sino a depósitos de suministros, repetidores de comunicación,
colonias menores y todos los objetivos fáciles que mantenían en funcionamiento a un imperio galáctico. Talon se dio cuenta de que era una estrategia de incursión porque iban a atacar al Consejo por todas partes a la vez. Su oficial táctico sugirió dividir la flota y defender su territorio. Palen dijo que no porque eso era lo que querían y querían que el Consejo se dispersara y librara 1000 batallas pequeñas donde la cantidad no importara tanto. Y dijo que permanecerían unidos y tomarían la Tierra, y que una vez que el mundo natal de los humanos fuera cenizas, su rebelión moriría. Era lógico y correcto según todos los principios militares que el Consejo había enseñado. Fue exactamente la decisión equivocada. La flota del Consejo avanzó sobre la Tierra y la encontró defendida por una fuerza mínima con unos pocos cientos de naves que fueron suficientes para hacerlos luchar, pero no para detenerlos, y la batalla fue corta y brutal. Y cuando terminó, la flota del Consejo estaba en órbita alrededor de la Tierra. El oficial táctico de Talon dijo con confusión que habían ganado. Talon preguntó si realmente habían ganado mientras revisaba los informes de daños, porque habían perdido 1000 naves al tomar la Tierra, y esas no fueron pérdidas devastadoras, pero tampoco nada. Entonces, el informe comenzó a llegar desde el otro lado del espacio del Consejo. Los humanos lo habían atacado todo, incluyendo depósitos de suministros destruidos, redes de comunicación paralizadas y pequeñas colonias conquistadas siglos atrás que se rebelaron. Contaban con el apoyo de tropas de la Alianza que parecían surgir de la nada. Y la infraestructura que mantenía unido al Consejo se estaba desmoronando.